Dicho todo esto, dejamos Santiago y nos vamos al norte de nuestro país para enlazar con la radio de la Universidad de Antofagasta, heredera de la Universidad Técnica del Estado, y quien es su coordinador, David Pastén, que está conectado con nosotros a la distancia desde el norte de nuestro país. Te enviamos un abrazo grande, David. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los amigos de la radio de la Universidad de Santiago de Chile, como tú decías, de la cual de cierta forma nosotros como Radio Universidad de Antofagasta somos herederos de este tronco que fue la radio de la Universidad Técnica del Estado. Exactamente, ahí tenemos un vínculo bien estrecho con cada una de estas radios y particularmente también, David, con la Universidad de Antofagasta, que además nos siguen bien cerca en cuanto a los años. Ustedes fueron creadas el año 68, están en los 57 años de existencia y además contarles algunos datos. Ustedes estuvieron en su momento en amplitud modulada en las CA 121 y luego el año 90 se trasladaron al dial FM, al 99.9, ¿cierto? Así es, tuvimos un nacimiento parecido a lo que fue toda la red de la radio de la Universidad Técnica del Estado en 1968 como radio en amplitud modulada. Estuvimos hasta el año 82 con la denominación de la Radio Universidad Técnica del Estado. Ahí con los sucesos que ocurrieron en cuanto a las universidades pasamos a ser radio CA 121, quedamos con la señal, solamente con el nombre de la señal, y después ya en el 90 nos hicimos radio FM de la Universidad de Antofagasta. Ahí precisamente están ustedes mostrando algunas de nuestras imágenes de nuestros campus históricos acá en Antofagasta. Exactamente. Son imágenes que gentilmente nos enviaste, David, para poder ir ilustrando lo que es esa historia vivida en la Universidad Técnica del Estado en Antofagasta y particularmente lo que ha sido su radio. David, ahí también haciendo un poquito de historia, ustedes tienen varias cosas a destacar. Es una de las más antiguas de Antofagasta, sin ir más lejos, la radio de la Universidad de Antofagasta, ex UTE, y han pasado también por varias épocas, varios cambios, algo que también quedó bastante de relieve con la conversación que hacíamos con los colegas de la Universidad de la Frontera, donde, tal como también ha ocurrido con nosotros, de la mano de la tecnología, de la mano también de las nuevas, de los nuevos contenidos, de las nuevas narrativas, también hemos ido construyendo unas radios que han ido evolucionando positivamente en el tiempo y observando ahí también la propuesta programática que ustedes tienen. Tienen un matinal, tienen programas vinculados a la cultura, a la música. Cuéntanos un poco también cómo ha sido esa historia, desde un origen que para muchos es común, vinculado a la extensión, al arte, a la cultura, a lo que se ha transformado también las propuestas nuestras, multiplataforma además. Así es, claro, nosotros en un principio, en los años 90, tuvimos una programación con música docta, podríamos decir, y con poca presencia en sí de los contenidos universitarios. Pero poco a poco los contenidos universitarios fueron tomando la radioemisora y hoy tenemos distintas propuestas de programas en ciencia, en tecnología, cultura, música. Incluso estamos hoy día ya llegando tratando de llegar también a un público de las redes sociales a través de las transmisiones online, del formato de podcast. Estamos siempre sumándonos a todas las nuevas tecnologías porque entendemos el radio como una progresión constante de lo que fue a lo que vamos en camino a hacer más adelante, sin dejarse las raíces. Nosotros en el último tiempo reforzamos toda nuestra plataforma técnica tradicional, digamos, con nuevas antenas, nuevos transmisores, para seguir siempre en ese formato, pero abarcando también lo que son los nuevos formatos, los nuevos contenidos. Estamos trabajando en páginas web nuevas, estamos trabajando en redes sociales, estamos trabajando con los estudiantes, en fin. Entendemos la radio universitaria como una radio viva que tiene que irse adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, pero sin dejar nuestra tradición, nuestra historia, que es al final lo que nos proyecta como radio universitaria acá en el norte de Chile.
Oye, David, también tomando en cuenta esos principios que de una u otra forma están también detrás de cada uno de nuestros proyectos universitarios que nos hermanan sin ninguna duda, ¿cómo está también el tema de poder hacer eco de las realidades de cada una de las regiones? Con la frontera hablábamos efectivamente de cómo se hacía eco de esas preocupaciones, esas inquietudes de la sociedad y también de esas grandes aspiraciones. ¿Cómo se ve también ese correlato con lo que pasa en el norte de nuestro país, con Antofagasta? ¿Cuánto también de esa programación está siendo reflejo de aquello? Claro, nosotros tenemos hoy día cerca de 15 programas la parrilla que son, digamos, que son producidos, grabados, pero aparte de eso tenemos varios programas en vivo y en esos programas estamos enfocándonos en esa contingencia, en esa realidad. Nosotros, me imagino que al igual que el resto de los colegas, contamos con un departamento de prensa en la universidad que constantemente está realizando programas. Sus colegas, los periodistas, trabajan acá con nosotros en la radio, hacen programas y ahí es precisamente donde nos enfocamos en la realidad. Básicamente nuestro perfil, digamos, periodístico es hacer información pública, entregar información valiosa de contenido público, lo que entendemos lo que tiene que ser una radio pública, la función que debe cumplir. Por eso nos enfocamos en contenidos que quizás otras radioemisoras comerciales, que por el mismo hecho de ser comerciales no se adentran en esos contenidos. Nosotros sí, por ejemplo, abordamos, solo por poner un ejemplo, hemos hecho algunos programas de adulto mayor relacionados con el tema de la sexualidad en el adulto mayor. Hacemos programas en esas áreas donde las otras radioemisoras no se introducen por temas comerciales, siempre contando con el apoyo de la academia, por supuesto, detrás, que es nuestro respaldo también. El tema de investigación es muy potente acá en nuestra radioemisora, con reportajes. Siempre estamos haciendo nuevas notas respecto a las distintas líneas de investigación que tiene nuestra universidad, pero siempre enfocándonos de una forma que el público masivo pueda entender estos contenidos, entregándoselos de una forma dinámica, entretenida. David, yo quiero aprovechar, recién ahí le estaba compartiendo a nuestro equipo técnico un audio que nos compartiste, además de estas imágenes, estas fotos fantásticas que hemos mostrado durante esta conversación, que es un audio que te facilitó un auditor de la Radio Universidad de Antofagasta, que forma parte de una marca de la Universidad Técnica del Estado. Te voy a invitar a que la escuchemos, tanto a nuestra audiencia como a ti, para también después hablar un poquito de aquello. Esta es Radio Universidad Técnica, su emisora de difusión universitaria, dependiente de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Ahí teníamos entonces ese fragmento de audio, David, que es bien importante para lo que es nuestra historia. Yo te decía, una verdadera joya, porque mucho material de aquella época se perdió después del golpe de Estado. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esa grabación, cómo llegó a ti y particularmente la historia que eventualmente puede haber también entregado ese auditor que te la facilitó. Claro, ese fue un auditor, una persona que yo conocí cuando me desempeñaba en otras radioemisoras acá en Antofagasta y que siempre ha estado conectado con el tema de la radio desde los tiempos de la radio en amplitud modulada. Y él, cuando se enteró que yo estaba acá ahora, había asumido la coordinación de la radioemisora universitaria, se acercó y me trajo este audio en un cassette. Él lo tenía originalmente. Su papá era también fanático de la radio y se lo había entregado a él, y él lo digitalizó y nos hizo llegar esa cuña muy emocionante, escucharla nuevamente. Me imagino para muchas personas que todavía recuerdan los tiempos de la radio de la UTE. También esto se vincula de cierta forma con otra parte de nuestra historia, como tú decías, el trauma que significó el año 1973 para las radioemisoras de la Universidad Técnica del Estado. Nosotros hace algunos años acá hicimos una remodelación del estudio de nuestra radioemisora y encontramos en un entretecho guardados los discos antiguos, vinilo, como le dicen ahora, unas 3 cajas de discos que fueron resguardadas por un radiocontrolador de 1973, que cuando veía lo que ya se venía encima, que la Fuerza Armada iba a tomar la emisora, escondió estos discos, los guardó.
y estuvieron ahí prácticamente 30, 35 años guardados y nosotros los pudimos rescatar y los tenemos en nuestra discoteca a buen resguardo y con la idea de presentar un proyecto más adelante para poder digitalizar toda esa música y también poder compartirlas en las nuevas plataformas. Exacto, qué importante, no solamente el relato que nos haces de lo que fue esa entrega que te hizo este auditor de una grabación que para nosotros, para ustedes, también para nosotros como ex Radio Universidad Técnica del Estado, tal como lo dices tú, genera cierta emoción, ¿no? Se pone la carne de gallina cuando uno escucha este tipo de registros, pero además la historia que nos cuenta respecto a ese material que estaba escondido en un entretecho, de verdad que da cuenta del dramatismo del momento que se vivió en aquella época para todas nuestras radioemisoras, pero a su vez todos los esfuerzos que se hicieron por parte de sus funcionarios para, dentro de lo posible, ir resguardando cada una de esas informaciones. Y enhorabuena además que estén tratando de generar un proyecto de rescate y de mantener en el tiempo cada una de estas grabaciones. ¿De qué tipo de música era o qué tipo de contenidos eran también, David, para que nos cuentes un poco? Por ejemplo, encontramos unos discos que, por ejemplo, en su fecha, contémosles a los auditores que anteriormente los discos se ponían en una bitácora. Exacto. La última vez que se iban tocando. Encontramos, por ejemplo, un disco de Quilapayún, si no me equivoco, y otro de los Parra, de la familia de los Parra, que fue tocado el día 8 de septiembre de 1973, la última vez que salió al aire el disco, igual que uno de Víctor Jara. Y en realidad sí, muchos discos de los que se puede llamar de la nueva canción chilena de esos tiempos, pero también algunos que quizás nuestro colega en ese tiempo que resguardó este material lo hizo por si acaso, por ejemplo, porque no era un canto que estaba comprometido con el momento político, por ejemplo, el temucano, unas cuecas también, en fin, mucho material de Iyapu, por ejemplo, encontramos varios discos antiguos de Iyapu que... La primera época, ¿no? Claro, la primera época cuando eran acá netamente universitarios. Encontramos, ¿qué más? Por ejemplo, me recuerdo en este momento, como decía, de los Parras, de cuando tocaban en La Reina, varios discos que hay de ese sector, cuando tocaban en ese contexto. En fin, bueno, por supuesto, la cantata Santa María está por ahí, la tenemos en resguardo en el long play original prácticamente. Oye, de verdad, verdaderas joyas lo que ha estado no solamente compartiendo con nosotros, sino que además dándonos cuenta, va a ser relevante también que nos cuentes en su momento cuando tengan desarrollado ese proyecto del que nos estabas hablando para poder dar también mayor cobertura. Y aprovecho también ese nexo o esta conversación que estamos teniendo ahora, David, para ir estrechando puentes. Lo decíamos con nuestra colega de la Universidad de La Frontera en Temuco, Nadia Arias, que esto nos sirva también para ir generando estos vínculos y eventualmente ir teniendo nuevas posibilidades de interactuar, ir de una u otra forma dándole nueva vida a lo que fue esa red. Así que también dejo abierta esa puerta, David. Yo creo que también hay bastante interés de parte de ustedes de poder también estrechar esos vínculos. Sí, por supuesto, nosotros hace algún tiempo estuvimos haciendo un intento por hacer una red acá en el norte con las radios derivadas de la Universidad Técnica, por ejemplo, con la radio de la Universidad de Atacama, estuvimos en contacto con la Universidad de Arica, también con Tarapacá, con La Serena, y estuvimos haciendo algunos intentos que no fueron más adelante, pero siempre está la idea de trabajar en red, de unir una red de lo que fue la red de la radio de la Universidad Técnica del Estado, generar proyectos, generar quizás un informativo a nivel nacional. Yo creo que todos tenemos material como para hacer algún programa de noticias, algún programa de reportajes, en fin. Hay mucho que podemos hacer si empezamos a conversar, si nos unimos, si tenemos el apoyo suficiente y podemos rearticular una red, porque funcionando como red podemos aportar más influencia en lo que es nuestro ámbito universitario y generar, por supuesto, política, comunicación pública, que es lo que más necesita hoy día nuestro país. Oye, David, ha sido un gusto poder compartir contigo estos recuerdos, hablar del presente de la Universidad de Antofagasta y de una u otra forma también ir proyectando nuestro futuro a propósito también de esas relaciones que podamos ir estrechando más adelante. Además, tengo que confidenciar que cada uno de estos relatos, estos audios y estas imágenes que nos compartiste, de verdad que nos generan mucha nostalgia a quienes
o sea, para quienes estaban en aquella época, quienes vivían en aquella época, pero también aquellos que somos encantados de la radio, que somos encantados también de este medio al que pertenecemos y que nos hace, nos genera bastante alegría de que estén en esa misma dinámica en el resto de las emisoras. Un abrazo, David, muchas gracias por el tiempo que has tenido con nosotros y mantenemos el contacto. Esto ha sido bien de conversar con ustedes, con los colegas de la radio de la Universidad de Santiago. También la idea, por supuesto, mantengámonos en contacto, generemos quizás una primera instancia de diálogo, de conocernos, y ahí, en ese diálogo, en esa conversación, ahí podemos ya ir generando alguna instancia mayor de colaboración entre todas las radios que fuimos en algún momento parte de la Universidad Técnica del Estado. Muchas gracias por el contacto, colegas, y bueno, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias. David Pastén, coordinador de la radio de la Universidad de Antofagasta, nos ha acompañado esta mañana acá en Enlace USACH.